En 1994, el doctor Miguel Ángel Ferreira cruzó la última barrera de niebla que separa San Julián del resto del mundo y nunca regresó. 30 años después, una caja de metal oxidado apareció enterrada en el jardín de la antigua clínica del pueblo, y lo que contenía cambió todo lo que creíamos saber sobre el tiempo, la muerte y los límites de la existencia humana. Pero antes de revelar lo que había dentro de esa caja, necesitas conocer la verdad sobre San Julián, un lugar que no aparece en mapas recientes, donde los relojes parecen obedecer reglas distintas y donde las autoridades han construido un muro de silencio tan denso que ni siquiera la luz de la verdad puede atravesarlo. San Julián existe en algún punto perdido de la Sierra Madre Oriental, enclavado entre montañas que parecen haber sido diseñadas para ocultar secretos. No hay carreteras pavimentadas que lleguen hasta allí, solo un camino de terracería que serpentea durante horas entre bosques de pinos centenarios y barrancos, donde el eco de tus propios pasos regresa distorsionado, como si el sonido mismo envejeciera de forma diferente en ese lugar. Los pocos viajeros que han llegado al pueblo por accidente hablan de una sensación perturbadora al cruzar cierto punto del camino, una especie de presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, más antiguo. Algunos dicen que es solo el cambio de altitud. Otros, los que pasaron más de una noche allí, saben que es algo completamente distinto. El pueblo tiene exactamente 237 habitantes. Al menos, eso es lo que el último censo oficial registró en 1989. Pero aquí está lo perturbador. 35 años después, el número sigue siendo exactamente el mismo. Ningún nacimiento, ninguna muerte, ni una sola lápida nueva en el pequeño cementerio que descansa en la ladera norte, donde las cruces más recientes tienen fechas de principios de los años 80. Las autoridades municipales de la región, cuando se les pregunta sobre San Julián, adoptan una postura extrañamente evasiva. Es un pueblo tranquilo, dicen. Gente reservada que prefiere mantener sus tradiciones. Pero sus ojos delatan algo más profundo, una incomodidad que va mucho más allá de la simple privacidad rural. Miguel Ángel Ferreira no era un hombre dado a las supersticiones. Médico forense con 20 años de experiencia, había visto muerte en todas sus formas. Había documentado lo inexplicable con la fría precisión de la ciencia. Cuando escuchó los primeros rumores sobre San Julián en una conferencia médica en Monterrey, su reacción fue de escepticismo profesional. Un colega, con demasiadas copas encima, le había susurrado sobre un pueblo donde los viejos no morían, donde las arrugas se detenían como fotografías congeladas en el tiempo. Tonterías, pensó Ferreira, pero algo en la forma en que su colega temblaba al hablar, en cómo sus manos no podían sostener el vaso sin derramar el líquido, plantó una semilla de curiosidad que crecería hasta convertirse en obsesión. Pasó 6 meses investigando antes de tomar la decisión de ir. Revisó registros de mortalidad de la región, buscó certificados de defunción, estudió datos demográficos que simplemente no tenían sentido. San Julián aparecía en documentos gubernamentales hasta 1989, y luego, como si alguien hubiera decidido que era mejor olvidarlo, las referencias se volvían cada vez más escasas, más ambiguas. Intentó obtener permisos oficiales para realizar un estudio de campo, pero sus solicitudes se perdían en laberintos burocráticos que parecían diseñados específicamente para desalentar la curiosidad. Cada puerta que tocaba se cerraba con cortesía glacial. Cada funcionario que contactaba desarrollaba súbitamente amnesia selectiva sobre cualquier cosa relacionada con ese pueblo. Fue su esposa, Carolina, quien encontró la primera evidencia tangible.
Trabajaba como archivista en la biblioteca estatal y hurgando en cajas de fotografías antiguas donadas por familias locales, encontró algo que heló su sangre. Una imagen de 1975 mostraba la plaza central de San Julián durante alguna festividad religiosa. En el centro de la foto, claramente visible, estaba un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y arrugas profundas alrededor de los ojos. Llevaba un traje oscuro y sostenía un sombrero entre las manos. En la parte posterior de la fotografía, alguien había escrito con tinta desvanecida Don Esteban Ramos, alcalde, festividad de San Julián. Carolina casi guarda la foto de nuevo en la caja hasta que encontró otra imagen, esta de 1952. La misma plaza, la misma festividad, pero 23 años antes. Y allí, en una posición casi idéntica, estaba el mismo hombre, el mismo cabello plateado, las mismas arrugas profundas, el mismo traje o uno extraordinariamente similar. La escritura en la parte posterior decía Don Esteban Ramos, 58 años. Cuando Carolina le mostró las fotografías a Miguel, algo cambió en sus ojos. Ya no era simple curiosidad científica, era necesidad, la necesidad urgente de entender cómo era posible que un hombre de 58 años en 1952 se viera exactamente igual 23 años después. Comenzó a buscar más fotografías, más evidencias, y las encontró. Docenas de imágenes que mostraban a los mismos habitantes de San Julián atravesando décadas sin cambio visible. Una mujer que aparecía en una foto de 1968 luciendo aproximadamente 40 años y luego nuevamente en 1987 con la misma cara, la misma postura, incluso la misma ropa desgastada de la misma manera. Si realmente quieres entender lo que Miguel descubrió en San Julián, necesitas seguir con nosotros en este canal. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre la naturaleza del tiempo humano. En octubre de 1994, Miguel Ángel Ferreira cargó su camioneta con equipo médico, cámaras, grabadoras y suficientes provisiones para 2 semanas. Le dijo a Carolina que regresaría antes del Día de Muertos, que quería estar de vuelta para celebrar con sus hijos. Le prometió llamar cada 2 días desde el pueblo, aunque ambos sabían que la comunicación en zonas tan remotas era irregular. La última vez que Carolina lo vio, estaba revisando un mapa topográfico extendido sobre el capó de la camioneta, trazando con el dedo la ruta imposible hacia San Julián. «Voy a descubrir qué está pasando allí», le dijo, «y cuando regrese, voy a publicar algo que cambiará la medicina para siempre». Besó a sus 2 hijos. Abrazó a Carolina con una intensidad que ella recordaría durante décadas, y condujo hacia las montañas mientras el sol de octubre pintaba el cielo de naranja y púrpura. La primera semana llamó religiosamente. Sus conversaciones eran breves, llenas de estática, pero su entusiasmo era palpable. «Es real», susurró en la tercera llamada. «Carolina, es absolutamente real. He examinado a 12 personas y los resultados son imposibles. Un hombre que dice tener 74 años tiene marcadores biológicos de alguien de 50. Una mujer que afirma tener 82 tiene la densidad ósea de una persona de 60. Su voz temblaba con una mezcla de excitación y algo más, algo que Carolina no pudo identificar entonces, pero que más tarde reconocería como miedo. En la quinta llamada, su tono había cambiado. Hablaba más bajo, como si temiera ser escuchado. «Hay algo que no me están diciendo», murmuró. «Todos son amables, cooperativos, pero hay una tensión subyacente. Y he notado algo extraño. Nadie habla del pasado. Cuando pregunto sobre familiares fallecidos o eventos históricos del pueblo, cambian de tema o simplemente se quedan en silencio». La sexta llamada nunca llegó.
Carolina esperó junto al teléfono durante 3 días, cada timbre del aparato haciéndola saltar con esperanza que se convertía en decepción cuando no era Miguel. Llamó a la policía local, pero le dijeron que San Julián estaba fuera de su jurisdicción. Contactó a las autoridades estatales, que le aseguraron que enviarían a alguien a investigar, aunque sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes. Los niños preguntaban por su padre cada noche. Carolina dejó de tener respuestas que darles. Intentó ir ella misma, pero el camino hacia San Julián parecía haberse vuelto imposible de navegar. Contrató a un guía local que juraba conocer cada sendero de la sierra, pero después de 6 horas conduciendo en círculos entre niebla y árboles que parecían idénticos, regresaron derrotados. «Es como si el pueblo se hubiera movido», dijo el guía, un hombre curtido que había pasado 40 años en esas montañas. «Conozco estas tierras como la palma de mi mano, pero hoy era como estar en un laberinto que cambia sus paredes». 3 meses después del desaparecimiento de Miguel, un sobre Manila llegó a la casa de Carolina. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que no reconocía. Dentro había una sola fotografía. Mostraba la plaza de San Julián al atardecer y en el centro, apenas visible entre las sombras alargadas, estaba la camioneta de Miguel. Aparcada, vacía, como si hubiera estado allí durante años, con las ventanas cubiertas por una capa de polvo que la hacía parecer un objeto olvidado por el tiempo. Carolina contrató investigadores privados, gastó todos sus ahorros, incluso vendió la casa para financiar búsquedas que nunca llegaban a ninguna parte. Cada investigador que enviaba regresaba con las manos vacías y una expresión desconcertada. Algunos admitían abiertamente que no habían podido encontrar el pueblo. Otros afirmaban haberlo encontrado, pero sus descripciones eran vagas, contradictorias, como si estuvieran describiendo un sueño a medio recordar. «La gente allí es extraña», dijo uno. «Amables pero huecos, como actores representando papeles en una obra que han actuado durante demasiado tiempo». Ninguno encontró rastro de Miguel. Ninguno pudo explicar por qué un pueblo entero parecía existir en un estado de suspensión temporal. Los años pasaron con la crueldad característica del tiempo que sí avanza normalmente. Los hijos de Miguel crecieron sin su padre. Carolina envejeció con el peso del misterio, sin resolver, marcando líneas más profundas en su rostro con cada aniversario del desaparecimiento. En 2010, finalmente se permitió declarar a Miguel legalmente muerto, aunque nunca creyó realmente que lo estuviera. «Él está allí», le decía a cualquiera que todavía quisiera escuchar. Atrapado en ese lugar donde el tiempo no funciona correctamente. La gente comenzó a verla como una viuda que no podía aceptar la realidad. Una mujer consumida por teorías conspirativas y fantasías imposibles. Pero Carolina sabía algo que ellos no sabían. Había visto las fotografías, había investigado los registros, había sentido la forma en que las autoridades se crispaban cada vez que mencionaba San Julián. En algún momento, a mediados de los años 2000, el gobierno mexicano comenzó a borrar sistemáticamente cualquier referencia oficial a San Julián. Los registros censales fueron digitalizados y en el proceso, ese pueblo específico simplemente desapareció de las bases de datos. Los mapas topográficos fueron actualizados y el punto donde debería estar San Julián ahora mostraba solo terreno montañoso sin desarrollar. Investigadores académicos que intentaron estudiar anomalías demográficas en la región encontraron sus solicitudes de financiamiento denegadas sin explicación. Periodistas que mostraban interés en la historia recibían visitas de funcionarios que sugerían amablemente que había historias más importantes que cubrir.
Era una campaña de silenciamiento tan eficiente que casi no parecía real, excepto que lo era. Pero los pueblos, por más aislados que estén, no pueden mantener secretos perfectos para siempre. Hay grietas por donde la verdad se filtra, gente que habla demasiado, coincidencias que no deberían ocurrir. En 2018, una joven antropóloga llamada Renata Salazar estaba investigando prácticas religiosas sincréticas en comunidades remotas de la sierra cuando tropezó con algo inesperado. Una anciana en un pueblo a 50 kilómetros de donde supuestamente estaba San Julián le contó una historia que le erizó la piel. «Mi hermano fue allí una vez», dijo la mujer, con ojos que parecían mirar a través de décadas. Regresó 3 días después, pero había envejecido 10 años. Su cabello se había vuelto gris. Su piel estaba arrugada, como si el tiempo se hubiera acelerado solo para él. Murió 2 semanas después, de vejez, aunque solo tenía 32 años. Renata investigó más. Encontró otros relatos similares, susurros en tabernas oscuras, confesiones de gente que había perdido familiares en circunstancias inexplicables. Todos los caminos señalaban hacia San Julián. Pero cuando intentó organizar una expedición, sus contactos universitarios le advirtieron que dejara el tema. «Hay cosas que es mejor no investigar», le dijo su mentor, un hombre que había dedicado 40 años a la antropología sin miedo. «Confía en mí en esto». Pero Renata no confiaba fácilmente, especialmente cuando le decían que dejara de hacer preguntas. Pasó un año planificando, recopilando equipamiento, convenciendo a un equipo pequeño de documentalistas de que la acompañaran. Iban a entrar a San Julián con cámaras, con equipo de medición, con la determinación de documentar lo que fuera que estuviera sucediendo allí. Salieron una mañana de marzo de 2019, conduciendo hacia las montañas con la confianza de quienes creen que la verdad puede ser capturada y compartida. Nunca regresaron. Ninguno de ellos. Sus familias reportaron las desapariciones. La policía realizó búsquedas superficiales que no encontraron nada. Los medios cubrieron la historia durante una semana antes de que otros escándalos capturaran la atención pública. Y San Julián continuó existiendo en ese espacio liminal entre el mito y la realidad, entre lo documentado y lo negado, entre lo que sabemos que es posible y lo que nuestra intuición nos dice que está terriblemente mal. Pero aquí está la cosa sobre los secretos enterrados. Eventualmente, algo los desentierra. En mayo de 2024, exactamente 30 años después de que Miguel Ángel Ferreira desapareciera en San Julián, una tormenta particularmente violenta azotó la sierra. Lluvia torrencial, vientos que arrancaron árboles centenarios, rayos que partieron rocas como si fueran madera podrida. Cuando la tormenta pasó, un trabajador de mantenimiento de caminos rurales, llamado Héctor Domínguez, estaba inspeccionando daños en una carretera secundaria cuando notó algo extraño. En el jardín de lo que parecía ser una clínica abandonada a las afueras de un pueblo que no aparecía en su GPS, la lluvia había erosionado parte del suelo, revelando el borde de algo metálico. Héctor era un hombre práctico que había visto suficientes cosas raras en las montañas como para saber cuándo algo ameritaba atención. Cavó con sus propias manos, sintiendo cómo la tierra mojada cedía, revelando una caja de metal del tamaño de una maleta pequeña, sellada con candados oxidados que se rompieron con poco esfuerzo. Dentro de la caja había objetos que cambiarían todo. Grabaciones de audio en casetes viejos, cuadernos llenos de notas médicas escritas con letra cada vez más desesperada. Fotografías que mostraban imposibilidades y un diario personal que comenzaba con las palabras «Si estás leyendo esto, significa que no pude salir, pero necesitas saber la verdad sobre San Julián antes de que sea demasiado tarde».
Héctor Domínguez no era tonto. 30 años trabajando en mantenimiento de carreteras en zonas remotas le habían enseñado que algunas cosas es mejor entregarlas a las autoridades sin hacer preguntas. Pero algo en esa caja, algo en la desesperación palpable de las notas escritas a mano, le hizo dudar. Se llevó la caja a su casa esa noche y antes de contactar a nadie hizo algo que probablemente le salvó la vida. Escaneó cada página del diario, fotografió cada imagen y copió las grabaciones de audio, archivos digitales que subió a una nube de almacenamiento con una contraseña que solo él conocía. Luego, y solo entonces, llamó a la policía estatal para reportar su hallazgo. Los oficiales que llegaron 2 días después fueron extremadamente corteses, extremadamente eficientes y extremadamente interesados en asegurarse de que Héctor no había compartido el contenido de la caja con nadie más. Por supuesto que no, mintió, viendo algo en sus ojos que le decía que la verdad sería peligrosa. Se llevaron la caja y le hicieron firmar documentos de confidencialidad que parecían diseñados más para asustarlo que para proteger evidencia. Esto es parte de una investigación sensible, le explicaron. No puede hablar de esto con nadie, ¿entendido? Héctor entendió perfectamente. Entendió que había tropezado con algo que gente poderosa quería mantener oculto. Pero Héctor tenía una sobrina, una periodista de investigación llamada Andrea Domínguez, que trabajaba para un medio digital independiente especializado en casos sin resolver. Le tomó 2 semanas de insistencia convencer a su tío de que le mostrara las copias digitales. Cuando Andrea comenzó a revisar el material, entendió inmediatamente por qué las autoridades habían reaccionado con tanta urgencia. El diario de Miguel Ángel Ferreira era un documento aterrador, no solo por lo que revelaba, sino por la transformación que mostraba en el investigador. Las primeras entradas eran metódicas, científicas, llenas de observaciones clínicas y datos medibles. Día 3 en San Julián. He examinado a 17 sujetos. Los resultados son consistentes y completamente inexplicables. Marcadores de edad biológica que no coinciden con la edad cronológica reportada. Diferencias de entre 15 y 20 años. No hay explicación médica conocida para esto. Pero a medida que pasaban los días, el tono cambiaba. La letra se volvía menos cuidadosa, las observaciones más erráticas, como si el propio Miguel estuviera siendo afectado por algo en ese lugar. Día 8. He intentado irme 3 veces. Cada vez que tomo el camino que debería llevarme de regreso a la carretera principal, termino en la plaza del pueblo nuevamente. Es como si San Julián no quisiera dejarme ir. Los habitantes me observan con una mezcla de lástima y resignación, como si supieran algo que yo todavía no he descubierto. Don Esteban, el alcalde, me invitó a su casa esta noche. Dijo que había cosas que necesitaba entender antes de que fuera demasiado tarde. No sé qué significa demasiado tarde, pero tengo miedo de descubrirlo. La entrada del día 10 era donde las cosas se volvían verdaderamente perturbadoras. Miguel había tenido una conversación con el alcalde Esteban Ramos, el mismo hombre que aparecía en fotografías de 1952 y 1975 sin envejecer. Lo que Esteban le reveló a Miguel estaba escrito con una letra tan temblorosa que Andrea tuvo que esforzarse para descifrarla. Esteban me contó la verdad esta noche y parte de mí desearía no haberla escuchado. San Julián no es un pueblo, es un experimento. En 1947, científicos del gobierno mexicano, trabajando con asesores extranjeros cuya nacionalidad Esteban no especificó, llegaron aquí con una propuesta imposible de rechazar. Querían usar San Julián como sitio de prueba para algo que llamaban Proyecto Cronos. La promesa era simple pero seductora: inmortalidad, o algo muy parecido.
Los habitantes firmaron acuerdos, aceptaron someterse a tratamientos que alterarían fundamentalmente la forma en que sus cuerpos experimentaban el tiempo. Les dijeron que serían pioneros en la siguiente etapa de la evolución humana. Lo que no les dijeron fueron los efectos secundarios. Andrea tuvo que detenerse aquí, releer el pasaje varias veces para asegurarse de que estaba entendiendo correctamente. Según Miguel, según lo que Esteban le había revelado, el tratamiento funcionó. Los habitantes de San Julián dejaron de envejecer, o al menos su envejecimiento se ralentizó a un ritmo tan imperceptible que décadas pasaban sin cambios visibles. Pero hubo un precio. No pueden tener hijos, escribió Miguel. Los últimos nacimientos en San Julián ocurrieron a principios de los años 80. Niños que nacieron antes de que el tratamiento alcanzara su plena eficacia en sus padres. Esos niños crecieron normalmente hasta cierta edad y luego se detuvieron. Ahora son adultos perpetuos, atrapados en cuerpos que no cambian mientras sus mentes continúan envejeciendo normalmente. Esteban me mostró fotografías de algunos de ellos. Sus ojos. Hay algo muerto en sus ojos, como si hubieran visto demasiado tiempo pasar sin poder participar en él realmente. Pero eso no era lo peor. Lo peor, lo que Miguel había descubierto con un horror creciente, era que San Julián se había convertido en una prisión temporal. Las personas podían entrar, pero salir era otra historia completamente. Cualquiera que pasa más de 7 días en San Julián queda vinculado al efecto temporal del lugar. Esteban lo explicó como una especie de sincronización, como si el cuerpo comenzara a operar en la misma frecuencia temporal ralentizada que todo lo demás. Aquí, si intentas irte después de ese punto, el tiempo normal te alcanza de golpe. Todo el envejecimiento que no experimentaste aquí se comprime en días, a veces en horas. Andrea encontró corroboración de esto en las grabaciones de audio. Miguel había entrevistado a una mujer que afirmaba haber visto morir a su esposo de esta manera. Salió del pueblo en 1983. Decía la voz de la mujer en la grabación, monótona, como si estuviera recitando algo que había contado demasiadas veces. Llevábamos 15 años viviendo aquí. Pensó que podría simplemente irse, volver a la ciudad, conseguir ayuda. Lo encontraron 3 días después en el camino. Parecía tener 90 años. Su corazón simplemente se rindió. El tiempo que había evitado aquí lo alcanzó todo de una vez. Miguel había estado en San Julián durante 9 días cuando escribió esa entrada. Ya era demasiado tarde para él. Ya estaba atrapado. Las siguientes entradas del diario mostraban su descenso hacia la desesperación y eventualmente hacia una extraña aceptación. Día 15. He dejado de intentar irme. He visto lo que le sucede a quienes lo intentan y no tengo el coraje de enfrentar décadas de envejecimiento comprimido en horas. Carolina, mis hijos, nunca los volveré a ver envejecer. Nunca veré a mis hijos graduarse, casarse, tener sus propias familias. Esa es mi muerte real, no la física, sino la muerte de todas las posibilidades futuras que imaginé para mi vida. Pero Miguel no se rindió completamente. En las semanas siguientes utilizó su entrenamiento médico para documentar todo lo que podía sobre el fenómeno de San Julián. Realizó análisis de sangre secretos, tomó muestras de tejido, midió todo lo que podía medir. Si voy a estar atrapado aquí, escribió en el día 23, al menos voy a entender exactamente qué es lo que me está atrapando. Descubrió patrones inquietantes. Los habitantes de San Julián no solo envejecían lentamente, sus células mostraban marcadores biológicos que Miguel nunca había visto antes. Es como si el ADN mismo hubiera sido reescrito, anotó. Hay secuencias que no deberían existir, proteínas que no coinciden con nada en la literatura médica conocida.
Más perturbador aún, encontró evidencia de que el efecto se estaba debilitando. Los que recibieron el tratamiento original en los años 40 están comenzando a mostrar signos sutiles de envejecimiento. Nada dramático, pero medible. Arrugas que antes no estaban. Cabello que se vuelve más blanco. Es como si lo que sea que los científicos hicieron estuviera perdiendo potencia después de décadas. Esteban está aterrorizado de lo que esto significa. Si el efecto falla completamente, todos los años que han evitado podrían caer sobre ellos simultáneamente. La última entrada del diario de Miguel Ángel Ferreira estaba fechada el 18 de diciembre de 1994, casi 2 meses después de su llegada a San Julián. La letra era apenas legible, escrita con una prisa que sugería que sabía que se le acababa el tiempo para escribirla. He tomado una decisión. No puedo escapar de San Julián, pero puedo asegurarme de que la verdad escape. He documentado todo, cada hallazgo, cada conversación, cada medición. Voy a enterrar esta caja en el jardín de la clínica donde he estado realizando mis exámenes. Está en el borde del pueblo, el punto más cercano al mundo exterior que puedo alcanzar. Con suerte, algún día alguien la encontrará. Alguien lo suficientemente valiente para contar esta historia. A Carolina, si alguna vez lees esto, perdóname. No por venir aquí, eso era necesario, sino por no entender los riesgos antes de que fuera demasiado tarde. Te amo. Amo a nuestros hijos. Y pasaré el resto de mi vida, sin importar cuán larga sea, deseando haber podido volver a casa. Pero había algo más en esa última entrada. Algo que Andrea casi pasa por alto hasta que lo releyó 3 veces. Esta noche Esteban me reveló el secreto final, el que ni siquiera los demás habitantes conocen completamente. El proyecto Cronos nunca se detuvo. Los científicos originales murieron hace mucho tiempo, pero el proyecto continuó, mutando, transformándose. Ahora hay otros lugares como San Julián. Esteban no sabe cuántos exactamente, pero ha escuchado rumores de al menos 6 pueblos más en diferentes partes de México, cada uno aislado, cada uno experimentando con variaciones del mismo tratamiento temporal. Y hay algo más. Algo que me hizo sentir un frío que no tiene nada que ver con el clima. Esteban cree que San Julián es solo la primera fase de algo mucho más grande, que las autoridades están esperando, observando, recopilando datos, esperando hasta que perfeccionen el proceso lo suficiente como para implementarlo a mayor escala. Imagina un mundo donde el envejecimiento se convierte en opcional para quienes pueden pagarlo, donde la élite puede comprar siglos de vida mientras el resto de la humanidad continúa su ciclo natural hacia la muerte. San Julián no es solo un experimento, es un prototipo. Andrea Domínguez pasó 3 meses verificando cada detalle que pudo del diario de Miguel. Contrató a expertos forenses para autenticar la escritura y las fechas de los documentos. Buscó archivos gubernamentales desclasificados que pudieran hacer referencia al proyecto Cronos, y aunque no encontró menciones directas, encontró suficientes huecos sospechosos en los registros de 1947 como para saber que algo significativo había sido borrado intencionalmente de la historia oficial. Las autoridades afirman que Andrea Domínguez y su equipo nunca existieron oficialmente. Los registros han sido alterados, las evidencias han desaparecido, pero su artículo todavía circula en rincones oscuros de Internet. Las copias del diario de Miguel todavía existen en servidores encriptados alrededor del mundo. Intentó contactar a Carolina Ferreira, la viuda de Miguel, solo para descubrir que había muerto 2 años antes, en 2022, sin saber nunca qué le había sucedido realmente a su esposo. Los hijos de Miguel, ahora adultos, accedieron a reunirse con Andrea después de mucha insistencia,
Les mostró copias del diario. Vio cómo sus caras pasaban por ciclos de negación, dolor y finalmente una triste aceptación. «Mamá siempre supo que había encontrado algo», dijo el hijo mayor, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pasó 30 años buscándolo. Murió sin saber que él también la estuvo buscando a ella, atrapado en un lugar del que nunca pudo escapar». Andrea sabía que publicar esta historia la convertiría en un objetivo. Sabía que las mismas fuerzas que habían silenciado a investigadores y periodistas durante décadas vendrían por ella también. Así que fue meticulosa. Distribuyó copias del material a contactos confiables en 3 países diferentes. Configuró un sistema de publicación automática que liberaría todo si algo le sucedía. Y cuando finalmente publicó el artículo en septiembre de 2024, lo hizo sabiendo que no había vuelta atrás. La reacción fue exactamente lo que esperaba. Negaciones oficiales, expertos del gobierno declarando que todo era una elaborada falsificación, intentos de desacreditar su periodismo, su carácter, su cordura. Pero también hubo algo que no esperaba. Gente comenzó a salir adelante, individuos que afirmaban tener familiares que habían desaparecido en circunstancias similares. Un ex empleado gubernamental que, bajo condición de anonimato, confirmó la existencia de proyectos clasificados relacionados con manipulación temporal biológica. Un científico retirado que admitió haber trabajado en investigación relacionada en los años 70 antes de que le ordenaran destruir todos sus datos. 2 semanas después de la publicación, Andrea recibió una carta anónima, sin remitente, sin firma, solo una dirección GPS escrita a mano y una nota breve. «Si quieres entender realmente lo que está pasando, ve aquí, pero ve preparada para no regresar igual». La dirección correspondía a una ubicación en la sierra, a aproximadamente 40 kilómetros de donde supuestamente estaba San Julián. Andrea sabía que era una trampa, o al menos sabía que era peligroso. Pero también sabía que algunas historias valen el riesgo. Organizó un pequeño equipo, todos conscientes de los peligros, todos comprometidos con descubrir la verdad. Salieron una mañana fría de octubre, exactamente 30 años y un mes después de que Miguel Ángel Ferreira hiciera el mismo viaje. Llevaban equipo de comunicación satelital, cámaras con transmisión en vivo y un plan detallado de puntos de control cada 2 horas. Las primeras 6 horas del viaje transcurrieron sin incidentes. Documentaron su progreso, transmitieron actualizaciones regulares, pero cuando alcanzaron el punto donde el GPS indicaba que deberían girar hacia San Julián, algo extraño sucedió. Todos los dispositivos electrónicos comenzaron a funcionar mal. Las brújulas giraban sin control. El GPS mostraba coordenadas imposibles que cambiaban cada segundo. Y luego vieron el pueblo. No gradualmente, no emergiendo lentamente de la niebla como esperarían. Simplemente estaba allí, como si hubiera existido todo el tiempo, pero hubiera estado invisible hasta ese momento preciso. San Julián se extendía ante ellos, exactamente como aparecía en las fotografías de décadas atrás. Las mismas casas, la misma plaza y las mismas personas. Andrea reconoció algunas caras de las fotografías que había estudiado. Don Esteban Ramos de pie en la entrada de lo que parecía ser la alcaldía, viéndose exactamente como se veía en 1975. Una mujer que había aparecido en imágenes de los años 60, colgando ropa en un tendedero con movimientos mecánicos repetitivos. Y allí, sentado en un banco en la plaza, con cabello que había comenzado a ponerse gris, pero un rostro que todavía era reconocible por las fotografías de su familia, estaba Miguel Ángel Ferreira. 30 años atrapado en San Julián, y no parecía haber envejecido más de 5.
Sus ojos se encontraron con los de Andrea a través de la distancia y en ese momento ella vio todo lo que necesitaba saber. El dolor de décadas de aislamiento, la resignación de quien ha aceptado un destino que no puede cambiar. Y algo más, una advertencia silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Date la vuelta, vete ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero Andrea no se dio la vuelta. Ninguno de ellos lo hizo, porque algunas verdades son tan importantes que valen cualquier precio, incluso el precio del tiempo mismo. La transmisión en vivo de Andrea continuó durante exactamente 7 minutos después de que entraran al pueblo. Capturó imágenes de calles que parecían existir fuera del tiempo normal, de personas que se movían con la lentitud de quien ha olvidado qué significa tener prisa. Y luego, abruptamente, la señal se cortó. No hubo estática, no hubo advertencia. Simplemente silencio. Y cada año, sin falta, alguien reporta haber visto un pueblo en las montañas que no debería existir, donde el tiempo se comporta de manera imposible y donde las personas nunca mueren, pero tampoco viven realmente. San Julián continúa existiendo en algún lugar entre la realidad y el mito, entre la ciencia y lo sobrenatural. Las autoridades siguen evitando hablar del tema, sus silencios cada vez más ensordecedores a medida que más gente hace preguntas que no quieren responder. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Es San Julián solo una leyenda urbana elaborada? ¿O es evidencia de experimentos gubernamentales que continúan hasta el día de hoy, manipulando la naturaleza fundamental de la existencia humana? Miguel Ángel Ferreira todavía camina por esas calles suspendidas en el tiempo, envejeciendo tan lentamente que podría vivir cientos de años atrapado en su prisión temporal. ¿Y Andrea Domínguez? ¿Encontró las respuestas que buscaba o simplemente se convirtió en otra, desaparecida en un archivo que las autoridades pretenden que nunca existió? Si esta historia te ha perturbado tanto como nos perturbó a nosotros investigarla, compártela. Asegúrate de que esta verdad no pueda ser enterrada tan fácilmente como intentan enterrarla quienes tienen el poder de reescribir la historia. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque mientras haya historias como esta, mientras haya verdades que necesitan ser contadas, seguiremos aquí, excavando en los silencios donde otros prefieren no mirar. El tiempo puede ser manipulado, la historia puede ser borrada, pero la verdad siempre encuentra la manera de escapar. Incluso si toma 30 años enterrada en una caja de metal, esperando a que alguien lo suficientemente valiente la desentierre.